¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Organizaciones humanitarias alertaron el viernes sobre el aumento de la desnutrición infantil en la Franja de Gaza. El reconocimiento del Estado de Palestina suma a Francia a los 148 países, incluida España, que ya lo hacían. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Hamás de no querer un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá un Estado de Palestina por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Donald Trump le dio el lunes a Vladimir Putin un nuevo plazo para terminar la guerra en Ucrania. La Unión Europea defendió el lunes el acuerdo alcanzado el domingo con Estados Unidos para evitar una guerra comercial. El caso Epstein sigue persiguiendo a Donald Trump. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con estos escuadrones que enfrentaban a guerrillas en Colombia. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente, dado que Israel comenzó a aplicar una pausa táctica diaria de 10 horas en 3 zonas de la Franja de Gaza donde no mantiene presencia activa: la ciudad de Gaza, Deir el-Balá y Al-Mawasi, una medida que tiene motivos humanitarios y que estará vigente hasta nuevo aviso. De esta manera se reanudó la entrada de más camiones con ayuda internacional, estableciendo rutas seguras para permitir el tránsito de convoyes de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, que van a volver a tener un papel importante en la distribución, al tiempo que Jordania y Emiratos Árabes Unidos arrojan productos básicos en paracaídas, como harina, azúcar y comida enlatada, a pesar de que esta práctica fue cuestionada después de que varias personas murieran aplastadas por los cargamentos. La medida tiene lugar en medio de una fuerte presión internacional, tras la muerte de más de 130 personas por desnutrición, de las cuales 87 eran niños, y se suma a la construcción de una tubería para enviar agua potable desde Egipto, tras una propuesta del gobierno emiratí. No obstante, se advierte que la entrada de decenas de camiones por la frontera sur es insuficiente, ya que se necesitan más de 600 camiones diarios, mientras que el mandatario israelí Benjamin Netanyahu asegura que no solo no hay una política tendiente a generar hambruna, sino que ni siquiera hay hambruna, y a pesar de las imágenes y de la confirmación de muertes, sostuvo que todo era propaganda contra Israel, creada por Naciones Unidas y Hamás. Asimismo, Israel siguió atacando a las personas que van a recoger la ayuda y se reportó la muerte de decenas de personas en los centros de distribución. Meses de advertencias sobre la hambruna en Gaza y primeros gestos de Israel. Estas son imágenes distribuidas por el ejército. Muestran el lanzamiento de ayuda desde el aire. Retoma una medida polémica, muy cuestionada por las ONGs por el peligro que entraña. Riesgo de morir aplastado por los paquetes. Y por tierra, decenas de camiones entran hoy en Gaza desde Egipto. Este convoy lleva 800 toneladas de harina y más de 400 toneladas de alimentos. Alivio temporal y restringido a una minúscula parte de la franja. Salimos por los niños a por comida, pero es muy peligroso, afirma este joven. Israel anuncia pausas humanitarias de 10 horas diarias en 3 puntos, incluida la ciudad de Gaza, y corredores seguros para facilitar el movimiento de organizaciones humanitarias. A pesar de la pausa militar anunciada por Israel, el sonido de la guerra no se detiene. Al menos 31 palestinos han muerto desde la madrugada en distintos puntos de la franja, por disparos israelíes mientras esperaban la ayuda o por ataques aéreos. La decisión de Israel de permitir más ayuda llegó después de que varias organizaciones confirmaran un aumento drástico de las muertes por desnutrición y de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, volviera a denunciar la utilización del hambre como arma de guerra, mientras condena el sistema de distribución de alimentos a cargo de una empresa privada israelí apoyada por Estados Unidos, involucrada en las matanzas de civiles en los centros de reparto. Además, el organismo calificó la ayuda que estaba entrando como una gota en un océano de necesidades. Por su parte, Israel afirma que solo intenta que Hamás no se apropie de la ayuda humanitaria, aunque incluso soldados israelíes han reconocido que tenían órdenes de disparar contra la multitud, aun cuando no representara ningún peligro. A su vez, Médicos Sin Fronteras comunicó que 1/4 de los niños de 6 meses a 5 años que eran atendidos en sus instalaciones estaban desnutridos, al igual que las mujeres embarazadas, y que también el personal médico pasaba hambre.
mientras que la Organización Mundial de la Salud dijo que el nivel de desnutrición estaba alcanzando niveles alarmantes. Asimismo, España informó que se sumaría a los países que estaban lanzando paquetes de ayuda desde aviones, arrojando 12 toneladas de alimentos, con el fin de atenuar lo que calificó de hambruna inducida, y advirtió que 100.000 niños, entre los que se encuentran 40.000 bebés, estaban en riesgo de muerte en los próximos días. Incluso organizaciones no gubernamentales de Israel, como B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, denunciaron que Israel estaba perpetrando un genocidio, trabajando para destruir a los palestinos y su sistema sanitario en Gaza. Organizaciones humanitarias alertaron el viernes sobre el aumento de la desnutrición infantil en la Franja de Gaza. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció que 1/4 de los niños de 6 meses a 5 años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en sus instalaciones en Gaza padecen desnutrición. Según la organización, el uso deliberado del hambre como arma de guerra por parte de las autoridades de Israel en Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes. Asegura además que también los pacientes y los profesionales de la salud sufren hambre. Más de 100 organizaciones humanitarias alertaron esta semana que el hambre masiva se propaga en el territorio palestino, pero Israel niega ser responsable de la agudización de esta crisis. El gobierno israelí impuso en marzo un bloqueo de la ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza y 2 meses después alivió parcialmente el cerco. Desde entonces, la ayuda entra con cuentagotas y está gestionada por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Israel y Estados Unidos que sustituyó al sistema tradicional dirigido hasta entonces por la ONU. Las organizaciones humanitarias se niegan a trabajar con la fundación porque dicen que sirve a los intereses militares de Israel. La ONU ha denunciado que las fuerzas israelíes mataron desde finales de mayo a más de 750 palestinos cuando se dirigían a buscar ayuda en los puntos de distribución de la fundación. Incluso Donald Trump contradijo a Netanyahu, afirmando que en Gaza había una auténtica hambruna y que Israel tenía mucha responsabilidad, aunque culpó a Hamas señalando sin pruebas que se robaba la ayuda para después venderla. De cualquier forma, instó a Israel a dirigir todo el dinero que Estados Unidos y otras naciones estaban dando para Gaza y le pidió que se asegurara de que los palestinos recibieran la comida, sosteniendo que las propias imágenes de niños desnutridos que aparecían en televisión desmentían a Netanyahu cuando negaba la hambruna. El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones mientras estaba reunido con su par británico Keir Starmer para abordar la crisis humanitaria en Gaza y anunció la creación de centros de distribución, agregando que la medida sería respaldada también por el Reino Unido y la Unión Europea. Además, detalló que el acceso sería libre, sin límites ni vallas como en la actualidad. Trump también estaba siendo presionado, ya que Estados Unidos parece ser el único que puede afectar las decisiones de Israel, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, le pidió en un mensaje televisado que, por favor, hiciera todo lo posible para detener la guerra y entregar la ayuda. Por su parte, el primer ministro británico calificó la situación de desesperada y dijo que la gente del Reino Unido estaba indignada viendo las imágenes de niños y bebés desnutridos. Starmer había impulsado un acercamiento a Israel tras reemplazar a Jeremy Corbyn como el líder del Partido Laborista, incluso censurando a varios legisladores, pero ahora está siendo presionado por sus correligionarios para que endurezca su postura. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que Estados Unidos creará centros de distribución de alimentos en la Franja de Gaza, donde dijo que hay señales de verdadera hambre. Hablando en Escocia después de reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer, Trump dijo que Reino Unido y la Unión Europea respaldarían el nuevo esfuerzo y que los nuevos centros de alimentos serían más accesibles. Vamos a establecer centros de alimentos donde las personas puedan entrar sin límites. No vamos a tener cercas. Ven la comida desde 30, dirías, metros de distancia y ven la comida, pero nadie está cerca porque tienen cercas colocadas que nadie puede siquiera alcanzar. Es una locura lo que está pasando allí. Trump contradijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien anteriormente había desestimado las preocupaciones sobre la hambruna en Gaza, calificándolas de propaganda del movimiento islamista palestino Hamas.
Podemos salvar a muchas personas. Quiero decir, algunos de esos niños están. Eso es hambre real. Lo veo y no pueden fingir eso. Así que vamos a estar aún más involucrados. Hicimos algunos rescates aéreos antes, algunos lanzamientos desde el aire y las personas corren hacia ello. We're giving money and things. He's got to sort of like run it. Well, I want them to make sure they get the food. I want to make sure they get the food, every ounce of food. I think you want the same thing. Absolutely. Because that food isn't being delivered, or at least all of it. Starmer fue más contundente en su postura, diciendo que la gente en Gran Bretaña está indignada por la situación tan desesperante que se vive en Gaza. Asimismo, el presidente francés Emmanuel Macron comunicó que había tomado la decisión de reconocer el Estado palestino y que daría este paso durante la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, afirmando que era un paso fiel al compromiso histórico de Francia con una paz justa y duradera en Medio Oriente, e hizo pública la carta que le envió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la que llamaba a construir el Estado, asegurar su viabilidad y permitir que participara en la seguridad de toda la región, aunque aceptando su desmilitarización y reconociendo plenamente a Israel. Además, agregó que para cumplir con esos objetivos era necesario garantizar la desmilitarización de Hamás. Poco después, el viceprimer ministro de Israel, Yariv Levin, afirmó que el paso de Macron era una mancha histórica para Francia y una ayuda directa al terrorismo, y agregó que la tierra de Israel pertenecía a su pueblo y que como respuesta era hora de aplicar la soberanía israelí sobre Cisjordania. A su vez, el mandatario Benjamin Netanyahu dijo que Francia estaba premiando el terrorismo y que un Estado palestino sería la plataforma para aniquilar a Israel. Por último, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, sostuvo que la pretensión de Macron de crear un Estado con palabras era ridícula y carente de seriedad. No obstante, Francia reafirmó su postura, presidiendo junto a Arabia Saudita una conferencia ministerial en Nueva York sobre la solución de los dos estados, convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que dijo que era la única alternativa para la paz. Asimismo, después de que se asegurara que antes del conflicto de Gaza, Arabia Saudita estaba a punto de normalizar sus relaciones con Israel, su canciller, Faisal bin Farhan, dijo que este paso solo se daría tras el establecimiento de un Estado palestino. El reconocimiento del Estado de Palestina suma a Francia a los 148 países, incluida España, que ya lo hacían. El anuncio de Macron estaba previsto para el mes pasado, pero la guerra de Israel con Irán lo ha retrasado. Para el presidente francés es urgente parar la guerra y proteger a los civiles y crear un Estado palestino desmilitarizado que reconozca a Israel. Los franceses están divididos casi al 50% en su apoyo a Israel y Palestina, con la derecha pro-israelí muy crítica con la decisión de Macron. Para los pro-palestinos, el reconocimiento es positivo porque puede arrastrar a otros países poderosos, pero, dice Yassir, lo urgente es acabar con la hambruna impuesta por Israel en Gaza. Para Israel, el reconocimiento de Palestina por parte de uno de sus grandes aliados, París sigue suministrándole armamento, es una mala noticia, porque, según tuitea el presidente israelí, eso no les ayuda a derrotar a Hamás. Y para Estados Unidos tampoco es buena noticia. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusa a Macron de servir a la propaganda de Hamás. El movimiento de Macron también es observado con atención en el Reino Unido y Alemania. El gobierno de Francia confirmó el lunes que apoya la solución de dos estados, el palestino y el israelí, una propuesta que se ha alejado tras casi 2 años de guerra en la Franja de Gaza. La paz es posible. Queremos construir una alternativa al estado de guerra permanente en la región, y esta alternativa debe pasar por la solución de 2 estados. Francia desearía convencer a otras grandes potencias para que reconozcan el Estado palestino, como antes lo hizo España. El lunes comenzó una conferencia ministerial en Nueva York para promover la solución de 2 estados, que fue convocada por la Asamblea General de la ONU y presidida por Francia y Arabia Saudita. Y Macron también fue criticado por Donald Trump, que dijo que la buena noticia era que lo que decía no tenía importancia, porque no tenía ningún peso y no iba a cambiar nada. Además, el mandatario norteamericano también se refirió al fracaso de las negociaciones entre Hamás e Israel, en las que Estados Unidos hacía de mediador. Y dijo que la organización islamista no pretendía alcanzar ningún acuerdo de paz, porque lo que quería era morir, por lo que agregó que se había llegado a un punto en el que había que terminar el trabajo. A su vez, consideró que Hamás no quería liberar a los rehenes porque sabía lo que pasaría cuando ya no tuviera ninguno. Estados Unidos abandonó la mesa de negociaciones para un alto al fuego en Gaza
después de que su enviado especial, Sid Witkoff, afirmara que la última respuesta de Hamás había mostrado falta de deseo de llegar a un acuerdo y que, a pesar del gran esfuerzo de los mediadores, sus miembros no parecían estar actuando de buena fe, sino de forma egoísta. De esta manera, anunció el retiro de su equipo negociador de Qatar y agregó que estaban analizando otras alternativas para recuperar a los rehenes. A su vez, Hamás desmintió a Estados Unidos, asegurando que habían respondido positivamente a todas las observaciones recibidas, lo que demostraba un compromiso real para alcanzar un acuerdo, y manifestó su deseo de continuar con las negociaciones hasta que se superaran los obstáculos. Hamás pretendía la retirada completa de las tropas israelíes, un camino para la paz definitiva y que Naciones Unidas volviera a distribuir la ayuda humanitaria, condiciones que Israel dijo que eran inaceptables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Hamás de no querer un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Antes de partir para Escocia, el mandatario se refirió el viernes al fracaso de las negociaciones con el movimiento islamista palestino en guerra con Israel. Hamás realmente no quería alcanzar un acuerdo, creo que quiere morir. Y es muy grave, y llegó a un punto en el que hay que terminar el trabajo. No olviden que sacamos a muchos rehenes, ahora estamos con los últimos rehenes, y ellos saben lo que pasa después de conseguir los últimos rehenes. Y básicamente por eso, realmente no querían llegar a un acuerdo, así que se retiraron y van a tener que luchar. Trump también restó importancia a la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de reconocer un Estado palestino. La buena noticia es que lo que dice no importa, no va a cambiar nada. Hizo una declaración, pero su declaración no tiene ningún peso. Es un tipo muy bueno, me cae bien, pero esa declaración no tiene peso. A pesar de la firme oposición de Estados Unidos e Israel, al menos 142 países han reconocido hasta la fecha el Estado palestino, según un recuento de la AFP. En Europa, países como España, Irlanda, Noruega o Eslovenia dieron el paso en 2024. Y a pesar de la fuerte reacción de Israel y de las críticas de Donald Trump a la decisión de Francia de reconocer el Estado palestino, el primer ministro británico, Keir Starmer, tomó la misma decisión, afirmando que si Israel quería evitar este paso, tenía que haber un cambio drástico en la situación actual. Cuando el conflicto en Gaza superaba los 60.000 muertos y tras discutir con su gabinete la crisis humanitaria, el mandatario dijo que si el gobierno de Netanyahu quería evitarlo, tendría que tomar medidas sustanciales para acabar con la hambruna, aceptar las condiciones para un alto al fuego, dejar claro que no habrá ninguna anexión en Cisjordania y comprometerse a un proceso de paz a largo plazo. Además, también dijo que era imprescindible que su par israelí preservara la solución de los dos estados, una condición que difícilmente Israel acepte. Previamente, más de 250 diputados de diferentes partidos, entre los que se encontraban un tercio de los laboristas, habían firmado una carta en la que le exigían al gobierno que avanzara con el reconocimiento, y la decisión de Francia, unas horas antes, convirtiéndose en el primer país del G7 en anunciar la medida, terminó allanando el camino. Poco más tarde, Netanyahu dijo que este paso era una recompensa a Hamás y que perjudicaba los esfuerzos diplomáticos para terminar con la guerra en Gaza, al tiempo que advirtió que un estado yihadista en la frontera con Israel también terminaría siendo una amenaza para el Reino Unido, ya que el apaciguamiento de los terroristas siempre fracasaba. A su vez, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, celebró que el Reino Unido se sumara al impulso que su país le estaba dando a este reconocimiento. El primer ministro británico Keir Starmer declaró el martes que Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en septiembre, a menos que Israel adopte ciertas medidas. Puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá un Estado de Palestina por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo que reactive la perspectiva de una solución de dos estados. Israel rechazó las declaraciones de Starmer al considerarlas una recompensa para Hamás y un obstáculo a los esfuerzos realizados para lograr un alto al fuego en la guerra de Gaza.
Starmer pidió a Israel que permita a la ONU reanudar el suministro de ayuda y se comprometa a que no haya anexiones en Cisjordania. Starmer exigió por otra parte a Hamás la liberación de los rehenes restantes, así como su desmilitarización total, para que no vuelva a desempeñar ningún papel clave en el territorio palestino. Antes del anuncio, Starmer habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le dijo que la situación en Gaza es intolerable, según declaró una portavoz de Downing Street. También conversó con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien celebró el anuncio del reconocimiento según la vocera. Francia acogió con satisfacción el anuncio y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró que el Reino Unido se sumaba al impulso creado por Francia para el reconocimiento de Palestina. Sin embargo, continúa aumentando la violencia en la Cisjordania ocupada, y mientras Israel multiplica y expande los asentamientos ilegales, un conocido colono radical, Ginon Levy, asesinó con un arma de fuego a un palestino. El colono se enfrentó a un grupo de personas que intentaba evitar que una excavadora dañara sus tierras, sacó una pistola y comenzó a disparar, en un hecho que fue filmado por los presentes. El asesino fue arrestado poco después y es acusado de homicidio involuntario, pero se decidió que permaneciera bajo arresto domiciliario, en una decisión que fue señalada como prueba de la complicidad de las autoridades israelíes con la violencia perpetrada por los colonos. Levy había sido sancionado junto a otros radicales en marzo del 2024 por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, pero posteriormente Donald Trump decidió eliminar la medida. A su vez, se destacó que la víctima, Auda Hatalin, padre de 3 niños, era una activista que había participado en la creación del documental No Other Land, ganador del Oscar. Desde que comenzó el conflicto en Gaza, el 7 de octubre del 2023, hasta el 7 de junio de este año, ya fueron asesinados en Cisjordania 943 palestinos, entre los que se cuentan 200 niños, tanto a manos de los colonos como por disparos del ejército israelí. Y en este contexto, Países Bajos anunció que había sancionado a los ministros radicales del gobierno de Benjamin Netanyahu, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que también son líderes colonos, y ahora tendrían prohibida la entrada al país. Además, se convocó al embajador israelí para exigir medidas contra la hambruna. Él es Ginon Levy, el sujeto acusado de asesinar a un prominente activista palestino durante un enfrentamiento en la aldea de al-Jair en la Cisjordania ocupada. El hombre fue filmado disparando su arma contra un grupo de ciudadanos que trataba de evitar que una excavadora dañara tierras y propiedades palestinas. Levanté mi teléfono, no teníamos armas ni nada e intentamos detenerlo. Sacó su arma y empezó a disparar al azar. Levy, quien es famoso por ser un colono israelí radical y ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, fue detenido después del ataque, pero luego fue puesto bajo arresto domiciliario y ahora enfrenta cargos de homicidio involuntario. La víctima mortal, Auda Hatalin, era conocido por intentar impedir la invasión de colonos israelíes en Masafer Yatta, un conjunto de 19 aldeas palestinas, una lucha registrada en el documental ganador del Oscar No Other Land, y que según su director se grabó con la ayuda del mismo Auda. Tras el 7 de octubre hemos atravesado momentos difíciles que incluyen la anexión de tierras, la prohibición del pastoreo, de que la gente acceda a sus tierras, ataques directos y a veces incluso asesinatos. En la década de 1980, Israel declaró este territorio ocupado como zona militar y ordenó la expulsión de sus residentes. A pesar del aumento de la violencia, unos 1000 palestinos aún permanecen allí. El gobierno holandés prohibirá la entrada en el país a 2 ministros israelíes de extrema derecha por supuestas violaciones de los derechos humanos. Las medidas van dirigidas contra el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, 2 socios claves de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y mucho más. No se vayan, ya volvemos.